es algo que yo lo aprendí hace tantos años, porque digamos que me especialicé mucho en terapias breves estratégicas. Y el padre de las terapias breves ha sido Milton Erickson, porque él, con el grupo de Palo Alto, en el año 50 más o menos, tuvo unas ideas tan revolucionarias y tan renovadoras que les puedo asegurar que cambió de alguna manera el concepto o la mirada acerca del enfermar humano. Y hasta el día de hoy tiene una vigencia extraordinaria. Él creo que murió en el año 90, ¿no es cierto, León? I, I don't remember. Bueno, No, no. no importa, no importa. Este, tiene ideas muy particulares, Erickson, que se han aplicado a lo largo de mucho tiempo y hasta el día de hoy en lo que vienen a ser las psicoterapias. Incluso hasta MDR, de alguna manera, comparte la noción acerca del enfermar humano que presentó Erickson, ya que él pensaba que, por ejemplo, el inconsciente era un reservorio de sabiduría, no un reservorio de impulsos. Él pensaba que a la gente había que ayudarla con un empujoncito a cambiar, pero que nadie necesitaba, a nadie hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. Simplemente hay que darle tiempo y dejar que pueda aparecer sus propios conceptos y su propia lógica y ayudarlo a eso. Eh, Hoy en día la hipnosis está como resurgiendo ya desde hace un tiempo, ¿no? Y lo que vamos a hablar acá va a ser más bien de lo que se llama hipnosis ericksoniana, que no es la hipnosis del espectáculo donde la gente se desmaya, pierde la conciencia y cosas por el estilo, en absoluto. La hipnosis ericksoniana es un estado de trance, de disociación entre la mente consciente y la mente inconsciente, y ayudamos a la persona a entrar en trance. Y en ese estado, lo más importante, entre otras cosas, es que se producen aprendizajes inconscientes muy importantes y que ayudan a cambiar realmente a la persona. ¿Y saben qué es lo que me gusta? Me gusta porque es un poco como lo que hacemos en terapias breves. Hablamos poco los terapeutas, no influimos con nuestra ideología. Somos un poco como técnicos que ayudamos a hacer cambios o a producir cambios o a utilizar las técnicas que el paciente necesita para poder salir adelante con la problemática que tiene. De ahí que decimos terapias breves, terapias cortas, terapias no parlantes, porque más allá que hablamos, obviamente, uno necesita hablar y saber frente a quién está y preguntarle cosas. Nosotros tratamos de que el proceso lo haga la persona. Y en hipnosis, ese proceso de modificación o de cambio, precisamente lo realiza con sus propios marcos teóricos que tenga la persona o sus propias creencias. Les decía que hoy en día es muy interesante cómo está entrando, mucha gente está deseando poder cursar la parte de hipnosis ericksoniana, porque yo les decía hoy que no es la hipnosis del espectáculo donde la gente se desmaya, sino que es entrar en un leve estado de trance, en una pequeña o en una disociación entre la mente consciente y la mente inconsciente, y de esa manera la persona con su propia estructura mental va desarrollando los cambios. Y por otra parte, hablamos muchas veces también de que podemos decir que es como una hipnosis comunicacional o conversacional. ¿Por qué? Porque, digamos, si alguien está viendo que estamos realizando hipnosis, cree que son dos personas que se están comunicando. Es decir, no se necesita nada especial, es como algo muy natural. Incluso uno puede estar hablando con distintos tonos de voces y a veces ese cambio de tono de voz ayuda a que el paciente entre de alguna manera en trance. Si bien les comunico que todos nosotros conocemos lo que es el trance en la vida diaria, no sé si les ha pasado que por ahí uno está viajando y de repente dice, ay, pero como ya llegué acá, es como si uno hubiera estado dormido y se despierta y se encuentra que está en otro lugar.
es habitual que nosotros tengamos esos estados de trance en la vida cotidiana. Nada más que en el estado de trance que queremos aplicar, cuando las personas tienen algún problema, desde el punto de vista de la psicoterapia, es un poco distinto, porque obviamente que utilizamos una serie de recursos que tenemos para hacer entrar a la persona en hipnosis. Y hoy en día se usa la hipnosis para adelgazar, se usa la hipnosis para ataques de pánico, para trastornos de ansiedad, para problemas de aprendizaje de los chicos. En fin, se ha diversificado muchísimo y se han creado, bueno, ya van a ver ustedes qué interesante los protocolos que han creado también nuestros colegas. ¿Qué sucede cuando uno está en hipnosis? El estado de trance es como un periodo de ensoñación, eh, de callada reflexión. El rostro está como planchado, es como que pierde, digamos, la expresividad que solemos tener, ¿no? Porque la persona está como fluctuando entre el estado de vigilia con su conciencia y el estado del inconsciente, y está como, no está pensando, está como sintiendo más que pensando, porque está bajo el predominio del hemisferio derecho, ¿no? Está como imaginando cosas la persona. Y la mente consciente es ese estado en donde están realmente, donde ocurre la evaluación activa de las circunstancias. En cambio, los recursos son los que están en el inconsciente. Ayer también, en un vivo que dimos con Raquel, hablábamos de que lo importante que es el poder cambiar ciertas cogniciones que uno tiene, en la medida de que podemos recurrir a ese ADN, a esa memoria ancestral, a esa sabiduría que hay en el inconsciente, y que sabemos que el cuerpo está preparado para solucionar todo. El cuerpo está preparado para resolver cualquier tipo de situaciones o de conflicto si uno les da los elementos necesarios. ¿Cuáles son los elementos necesarios? Y que la persona esté equilibrada, por ejemplo, eh, porque también es una manera de que poder hacer una prevención con este tipo de medicina, ¿no? Este tipo de terapias de energía o terapias breves, uno está haciendo una prevención, porque al estar equilibrando el cuerpo, y también la mente se va equilibrando y la persona está más clara y puede resolver cosas que de otra manera le resultaría muy difícil. O seguramente les ha pasado a veces a ustedes que van a un lugar y dicen, no sé por qué, pero no me gusta esta energía". O se encuentran con alguna persona y también hay veces que algunas personas inconscientemente uno las rechaza y a otras nos agrada estar, ¿no es cierto? Es algo muy, muy intuitivo. La idea fundamental de la hipnosis es la posibilidad de generar la resolución de problemas a un nivel inconsciente por medio de la disociación. Y el foco terapéutico ericksoniano es alentar a la mente inconsciente a poder acceder a sus propios recursos y utilizarlos. Y de alguna manera se produce un reaprendizaje y una reorganización en el nivel inconsciente, seguido, por supuesto, de cambios de conducta y también seguido de la resolución del problema, ¿no es cierto? Son las cosas que vamos a ver. Bueno, también quería comentarles que Erickson ha sido reconocido como una figura mundial en relación, o toda una autoridad en relación a la hipnosis, y también en relación a la psicoterapia estratégica, porque la psicoterapia estratégica sacó todos los conceptos de Erickson, como por ejemplo que, digamos, lo que enferma a las personas son las soluciones. Es decir, si uno cambia la solución, puede resolver los problemas. Por lo tanto, las soluciones intentadas son las que mantienen muchas veces los problemas. Él, más que fijarse en lo que no funcionaba, él se fijaba en lo que era bueno la persona y aplicaba, por ejemplo, un chico que tenía dificultades en el aprendizaje, en el colegio, si era bueno, por ejemplo, en los deportes, utilizaba esas capacidades que son las mismas que se necesitan para
poder resolver problemas de historia o de matemática o lo que sea. Es decir, siempre él se fijaba en lo que sí funciona y era muy positivo y también buscaba más bien todo lo relacionado con las terapias del futuro. El pasado tiene nombres, tiene calles, el pasado es conocido y el pasado no lo podemos modificar. Con este tipo de terapias en hipnosis, nosotros nos vamos a concentrar en armar el futuro de nuestros consultantes. Y esa es la tarea que tenemos los terapeutas, ayudar al consultante a armar el futuro, creando su propio modelo de vida. Y tenemos una serie de estrategias, como por ejemplo, en terapias breves, es muy interesante las estrategias que tenemos, como por ejemplo, está la famosa pregunta, perdone si mezclo cosas, pero es importante por ahí que conozcan esto, ¿no? La famosa pregunta milagro. Cuando el paciente no tiene objetivos no puede definir muy bien sus objetivos, le decimos que se imagine como que esta noche, eh, durante el sueño, se produce un milagro. Y cuando se despierta, el problema está solucionado, pero realmente solucionado. ¿Qué vería? ¿Qué pasaría? ¿Quién sería la primera persona en darse cuenta? Eh, ¿Qué es qué haría primero? Entonces son todas preguntas que vamos armando siempre en función de un pasado, de un presente y de un futuro. El pasado realmente, en todo caso, nos interesa desde el punto de vista de terapias avanzadas, nos interesa para ver si hay alguna situación traumática para poder desbloquearla y para favorecer el camino hacia el futuro del paciente. O por ahí, muchas veces cuando viene un paciente, cuando uno está mal, mejor dicho, porque me ha pasado a mí, uno cree que todo está mal. Entonces hay una intervención muy buena que es preguntar, después de esta sesión, a la próxima, usted quiero que me traiga desarrollado y anotado qué cosas no quiere que cambien en su vida. A mí me parece maravilloso esto, ¿no? Porque uno realmente cuando está complicado cree que todo está mal y poder mostrarle al paciente que hay cosas que están bien me parece sumamente rico y beneficioso, porque uno ya le está dando la esperanza al paciente, la esperanza y la posibilidad de que hay cambios. También a veces en terapias breves nos fijamos muchos en las excepciones. Son esas respuestas o esas conductas en donde por casualidad la gente lo hace y son intentos de solución muy importantes. Así que las excepciones son muy válidas. La pregunta del milagro tiene una función muy interesante. Más allá de ayudar a armar el futuro de la persona, eh, hay muchas preguntas que se pueden hacer en función del milagro, ¿no? Y si yo te viera dentro de 3 semanas, ¿cómo me daría cuenta que está sucediendo el milagro? ¿Qué faltaría para que el milagro se complete? Y en tu familia, ¿quién se daría cuenta y qué te pediría que vuelvas a hacer en función de este milagro? Bueno, realmente hasta ahora yo jamás encontré ningún paciente que me diga ninguna barbaridad, sino que todas las cosas que puede comentar están dentro de las posibilidades razonables de las personas, de los cambios que pueden hacer. Así que bueno, dentro de terapias avanzadas y dentro de terapias breves, nosotros utilizamos permanentemente todos los conceptos de hipnosis, porque hasta en terapias de avanzada, el hecho de hacer MDR también lo hacemos de una manera en donde es muy poco lo que sabemos del paciente, más allá de la anamnesis, pero digamos, dejamos que el propio sistema nervioso central permita hacer los cambios necesarios como para que tanto un hemisferio y el otro estén trabajando en armonía. Hay algo que lo define mucho a el concepto que tiene Erickson con respecto a lo que es una terapia. Él cuenta que un día regresó de la escuela y que había un caballo que estaba como desbocado. Él se subió al caballo, lo puso en el camino, en la ruta, lo sujetó fuertemente de las riendas y el caballo empezó a andar hasta que llegó a un lugar que era un corral. Y cuando Erickson entra con el caballo, el dueño del corral, sorprendido, le dice, pero ¿cómo sabía usted que este caballo era mío? Y él le dice, yo no sabía, el que sabía era el caballo.
Es decir, esta es la metáfora de que tenemos que ser muy directivos, eso es importante porque este tipo de tratamientos son realmente directivos, aunque no parecería, MDR y muchos otros, ¿no? Tenemos que ser muy directivos, sostener fuertemente, mantener en el foco a la persona, que seguramente ustedes como terapeutas saben lo difícil que es mantener el foco, y en estas técnicas totalmente siempre en función del foco tenemos que estar muy atentos de no pasarnos, que es la única forma de ayudar a resolver los problemas. Y después confiar en la naturaleza de la persona, en sus recursos, que son los que realmente van a resurgir, incluso en los estados hipnóticos, son los que permiten acelerar, arreglar, cambiar. Y yo les decía que la persona no tiene que estar dormida, porque en hipnosis tiene que hacer un montón de tareas. Tiene que imaginarse algo, tiene que pasar una película, tiene que hacer un cambio, tiene que rebobinarla, tiene que hacerlo más rápido. En fin, le damos una serie de tareas a la persona que hace que la persona de alguna manera esté registrando y nos esté escuchando y estamos como dirigiendo un poco todo eso que está pasando en ese estado. Y otras veces lo dejamos simplemente que con esa conexión pueda resolver las dificultades que estuvo planteando. Y tengo algo muy interesante, que es un estudio que se hizo en la Universidad de Finlandia. Es bastante actual porque es de marzo del 2021. Después te lo voy a pasar, León, porque yo sé que a vos te gustan estas cosas. Dice que bajo hipnosis el cerebro cambia a un estado donde las áreas individuales actúan más independientemente una de las otras que como lo hacen durante el estado de vigilia. Durante la vigilia, diferentes regiones del cerebro comparten información entre ellas, pero durante la hipnosis este proceso es de alguna manera fracturado y las diferentes regiones del cerebro no están más sincronizadas. Este hallazgo demuestra el estudio focalizado de hipnosis, cómo la persona puede experimentar fenómenos que no son posibles en el estado de vigilia, como vívidos y controlados, y hasta alucinaciones. Me pareció muy, muy interesante y un gran aporte al estado de esto que estamos hoy desarrollando, que es la hipnosis. Bueno, eh, es como todas las cosas, esto hay que vivirlo. Yo siempre le digo a mis colegas, alumnos, de que no hay nada más fácil que hacer entrar en hipnosis a otro. Digamos, en la primera hora del desarrollo del curso ya están haciendo hipnosis, porque utilizamos la disociación de distintas maneras, ya sea mirándose frente a un espejo, que se vaya observando, hablando con un tono y una cadencia especial, y con ciertas palabras, gerundios, por ejemplo, la persona entra en un estado de disociación y ya la mente inconsciente empieza a recrear y a armar y a buscar y a solucionar y empieza a armar como un rompecabezas nuevo. Y es muy, muy interesante poder confiar en esas fuerzas de la naturaleza vital intrínseca que tenemos cada uno de nosotros. Les decía que, como todo, uno necesita a veces tener la experiencia. Bueno, Eliana, ¿querés entonces comentar un poco tu trabajo? Sí, bueno, buenos días. En el trabajo, esta hipnosis que creamos o que creé yo, surgió a partir de la pandemia. Pues ya todos hemos vivido la pandemia y lo desolador que era en términos psicológicos y también físicos. La frustración, el temor, el miedo, las limitaciones de las libertades, el abandono, porque hay muchas personas que lo vivieron en soledad, la incertidumbre, qué podría pasar en el futuro, qué pasará, cómo será el mundo. También nos tocó varios conflictos, como
el más importante de la supervivencia. Y estoy mezclando un poquito lo de Hammer en la formación que ustedes nos dan de biorreprocesamiento. Todos los conflictos biológicos que plantea Hammer allí están, ¿no? La supervivencia, la protección, el movimiento y las relaciones, o sea, que nos afectó en todas esas dimensiones. Entonces, nosotros creamos un grupo de 25 psicólogos de la Universidad Javeriana, a la cual yo pertenezco, para trabajar a través de un protocolo que yo diseñé, que era una mezcla de varias técnicas y teorías, pero básicamente se trataba de disminuir la ansiedad y trabajar las creencias negativas en torno a la situación, las emociones asociadas, un reprocesamiento de esto y muy simple, no mucho con la técnica de MDR, sino con otros procesos para no, porque había que entrenar a gente que no estaba formada en MDR y, y posteriormente una instalación de creencias positivas y recursos para que las personas pudieran bajar su ansiedad en 2, 3 sesiones y pudieran establecer recursos para vivir la situación y poder poner a las personas en funcionamiento para la sociedad y para sí mismas. Por eso nuestro grupo se llamó Serenamente Activos y fue un grupo de ayuda humanitaria totalmente gratuito. Entonces, pero no me gustaría explicarles la hipnosis en este momento, sino practicarla primero con ustedes para que no entre su mente, su cerebro Consciente, racional. claro. Exacto. Sí. Exacto, y una vez se lo vaya dictando y entonces nos altere la situación. Entonces, pues gracias a Susana, que ha sido una maestra increíble con todo su tono de voz, su tono de persona, su color como ser humano, sus vibraciones. Pues a mí la hipnosis me entró rapidísimo. Cuando ella me la enseñó es como si ya nos hubiéramos conocido por vidas porque me quedé instalada y totalmente enamorada en el corazón. Entonces les pido el favor que cierren los ojos, se relajen, no me crucen pies ni manos. Y quiero que traigan no, primero con los ojos abiertos, quiero que traigan en este momento una situación que a ustedes les esté generando ansiedad o preocupación eh, de cualquier índole, tenga que ver bueno, con lo que ustedes quieran, con la supervivencia, con estrés, con temor, con miedo. Yo ya tengo una. Listo. Y la formulen dentro de ustedes o la pongan en un papelito y la dejen allí. Me dicen cuando estén listas. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces ahora cierran los ojos, no me cruzan pies ni manos, van a estar totalmente relajadas. Si necesitan recostarse un poco o relajar su cuerpo para que esté tranquilo, van a relajar los pies, rodillas, cadera, columna, los hombros derecho, izquierdo, ojo derecho, izquierdo, cabeza, el cuello. Lo vamos soltando lentamente, amorosamente, gentilmente y vamos respirando, imaginándonos una esfera de luz dorada en el centro de su corazón y observan cómo ese péndulo en que nos mantenemos de un lado para otro comienza a regresar a su centro gracias a la respiración. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Y ahora van a pedirle a su ser consciente que le pida a su ser inconsciente o su cerebro inconsciente que le dé todos los recursos necesarios para buscar las soluciones en aquello que han definido en este momento, para encontrar las soluciones y pasar el puente al otro lado de la solución. Muy bien.
Y ahora van a observar cómo de las palmas de los pies sale una raicita pequeñita, pequeñita, llena de pelitos, oscurita, y va engrosándose y va saliendo a tomar 1 metro, 2 metros por la tierra, confiadamente, confiadamente, y va bajando y toma un poquito más de velocidad, hasta que baja 5, 15 metros y va llegando al centro de la tierra. Y de allí van a tomar una luz rosada magenta que va subiendo por esta raíz de nuevo, va subiendo, tomando esta energía amorosamente, confiadamente, y sube. Ayúdenla con la respiración, va subiendo y va entrando por las palmas de sus pies, limpiando, y va subiendo por todo el cuerpo. Y se dan cuenta que ustedes se han convertido en un arbolito que va creciendo, y de pronto observan su cuerpo, que es el tronco, un tronco muy fuerte, confiado, sereno, pero al mismo tiempo un cuerpo flexible, que cuando viene el viento se puede mover flexiblemente. Y ahora de ese tronco van saliendo unas ramas, como sus brazos y sus manos con sus dedos. Y observen el copo del árbol, es su cabeza. Y observen cómo ese árbol le llega el viento, un viento sencillo, suave en la primavera. Y los pajaritos posan allí algunas de sus ramitas. ¿Puedes sentirlo? Ah, puedes escuchar su lindo trino, un trino preparado para ti. Y cuando pasa el viento se oye como flauta. Alcanza a rozar con las hojitas y la flauta suena amorosamente. Y ahora observa cómo también llegan otros animalitos. Y en verano este arbolito tiene suficientes hojas para cubrir de sombra al que necesite. Allí está todo lo que tú sabes, tu fortaleza, tu disciplina. Ese árbol tuvo mucha disciplina para crecer y ser fuerte. Tu paz, tu tranquilidad, esa capacidad de moverte y de cambiar cuando lo necesitas y ser flexible. Tu valor, ay, la libertad que puedes sentir a pesar de estar viviendo lo que estés viviendo, con tus alas desplegadas, como las hojitas que se mueven libremente, serenamente. Ni en invierno ni en otoño, ese árbol siempre está allí presente, enraizado, y vuelve otra vez a la primavera con sus hojitas, y va pasando todos estos ciclos porque todo pasa y lo hace más fuerte. Y al lado de las ramas de los brazos están varios arbolitos
acompañándolo. Quizás tu pareja, tus primos, tus tíos. Atrás están otros árboles gigantes y antiguos, tus abuelos, tus padres. Y al frente tus hijos, tus sobrinos, los niños que cuidas. Todos hacen parte de una comunidad, una aldea, que siempre ha estado allí, acompañándote, saliendo adelante, todos juntos, en todos los momentos. Y cómo ese arbolito tuyo empieza a sacar semillas que caen, se siembran y ayudan a que ese bosque grande, fornido, crezca y es más fuerte que todo lo que pueda estar pasando. Así es, tú eres semilla, árbol, siempre permanecerás una y otra vez, generosamente, confiadamente, serenamente. Y cuando yo te diga que abras los ojos y vuelvas acá, vas a recordar todos esos recursos que siempre han estado en ti y han ayudado a que pases al otro lado del puente de la solución. Puedes sentir todas esas fortalezas en ti y esos recursos. Respira de nuevo y vas preparándote. Uno, respira, vuelve al centro de la luz dorada en tu corazón. Y ya casi estás listo. Y aquí estás. Bueno, lo hice un poco rápido porque tenemos poco tiempo. Pero bueno, la explicación ustedes podrán haberla observado de este árbol, es el árbol de la vida. Las estaciones, tomé de Susana también una de sus hipnosis, que es muy bueno pasar a la persona por el invierno, por el otoño, la primavera, el verano, para que se sepa que en la vida pasan cosas y pasamos por procesos distintos, pero el árbol siempre permanece, dando hojitas o sin hojitas, pero allí está, siempre, siempre parado, enraizado, que los transgeneracional que comentaba Susana es que no nos olvidemos que venimos de unas fuerzas ancestrales, que vienen los tatarabuelos, abuelos, padres, que también nos dan luz, nos dan vida, nos dan fortaleza, y que nosotros también somos la fortaleza de otros, y que a su vez todos somos una aldea, y que si estamos en la aldea nada pasa y todo pasa. O sea, podemos pasar de todo esto. También se observaron, hay unos recursos que se instalan. En el protocolo siempre se pregunta a la persona, deme 5 recursos por los cuales usted pasa al otro lado del puente cuando tiene distintas circunstancias difíciles. Y con esos recursos es cuando uno en la hipnosis lo trabaja. Pero yo me imaginé que todas ustedes como buenas terapéuticas tienen esos recursos que yo les instalé. Fortaleza, capacidad, flexibilidad, templanza, etcétera. Esta hipnosis dio un resultado maravilloso, atendimos casi 300 personas, con una población indirecta beneficiada casi 2.000 personas, pues salvó mucha gente y las ponía al final en total armonía para empezar a trabajar, dejando las obsesiones de la pandemia, del aseo, del miedo a que me toquen, y también ayudó en la pospandemia a que la gente pudiera salir de la casa dejando atrás ese miedo por salir de nuevo. Muy lindo, muy Bueno, lindo, muy buena la metáfora. Me hace acordar a el árbol de Teresa Robles también, ¿no?
que tiene una inducción hipnótica muy bonita también, pero me encanta cómo has transformado en algo y has incluido la parte transgeneracional, ¿no es cierto? Y, Ujú. y muy agradable los gerundios que fuiste utilizando, muy envolvente, y la verdad que es te agradezco mucho porque cuando la escuché por primera vez me impactó y hoy también. Muy, muy lindo. Eh, no sé si León querés hacer algún comentario o para dejarte libre por ahí si es que tenés que hacer después, no sé. No, un mini comentario, decir que todo me parece formidable, tu exposición y la de la reciente profesional, y hacer un mini aporte en el sentido de que tenemos dos cerebros que se van formando para organizarse en una unidad. Esto es muy importante porque hay funciones que se van especializando en uno y en el otro. Y desde el punto de vista biológico y también el psicológico, la unidad es importante, así como la disociación que marcaba Susana. En el proceso de unificación de los cerebros hay primero una etapa, como ustedes saben, la del reflejo tónico cervical, donde domina un cerebro o el otro alternadamente. Durante los primeros 15 días, la posición de esgrimista es la que corresponde a un cerebro dominante y luego se rota la cabeza a la izquierda y es el otro el cerebro dominante. Ocurre que esta coordinación que se hace puede ser rota por imperfecciones en el mecanismo y entonces aparecen algunas sintomatologías orgánicas, por ejemplo, la cefalea. Nosotros tenemos dos campos visuales que se unifican en uno solo. Entonces no vemos una duplicidad del objeto, sino que vemos un solo objeto. Cuando hay algún desajuste en la presentación, asimetría o ubicación de ambos globos oculares, los músculos periorbitarios se fuerzan y eso genera un dolor de cabeza. Ese problema que se origina para poder unificar un solo campo se trata con técnicas a través de prismas y las especialistas en ortóptica regulan hasta que finalmente queda una sola imagen. Esto es importante desde el punto de vista psicológico porque cuando hubo durante un periodo un norteamericano que cortó el cuerpo calloso, quedaron dos personalidades y una prendía el cigarrillo y la otra lo apagaba. Esto que también se puede hacer desde el punto de vista de la hipnosis es liberar la posibilidad de que aparezca uno u otro hemisferio, es liberar el rígido la rígida estructura que coordina a ambos porque tiene que haber una dirección. Entonces, al liberarlo, uno puede recuperar los recursos, que es lo que marcaba Susana y la colega, que es lo que le van a permitir a uno enfocar una autosolución. That's all. Muchas gracias, León, porque estamos emparentadas con esto que decís, ¿no es cierto? La verdad que me parece bárbaro la descripción que has hecho y ese reflejo que empieza en la infancia, cuando nace el bebé, porque justamente en terapias avanzadas y en general también dentro de la hipnosis, lo que sabemos es que hay un predominio por ahí a veces de la parte, digamos, emocional y el lógico está como apagado, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos buscando un buen equilibrio entre un hemisferio y el otro. O hay veces, al contrario, el emocional está bloqueado y el lógico es el que toma el comando.
Pero bueno, el equilibrio interhemisférico es el que permite actuar y resolver los problemas con una medida justa, digamos, ¿no? Así que muy, muy interesante. Te agradezco. Ahora tenemos voy a compartir pantalla con Karina, que ella no pudo venir, pero amorosamente pidió de compartirlo de esta forma. Todos, mi nombre es Karina Mofiné, estoy desde Montevideo, Uruguay, acompañándolos en esta instancia de hoy. Realmente es un honor que Susana haya pensado en mí para compartir mis experiencias con todos ustedes. Siempre es un placer enorme participar en todas las instancias que propone la gente de terapias de avanzada, que tienen la sabiduría y la generosidad de estar todo el tiempo impulsando que tantos terapeutas de distintos lugares del mundo nos sigamos formando. Es en ese marco que hace unos años, en pandemia, tomé la formación de hipnosis con Susana Buscaglia y fue un antes y un después en mi ejercicio profesional. Hoy quería hablarles de dos aspectos distintos que se ponen en juego en mi práctica profesional con la hipnosis, que son, por un lado, el uso que le doy en relación al trabajo de lo traumático. Muchas veces la utilizo como herramienta exploratoria para poder indagar blancos para reprocesar. Y también después de hacer terapia de reprocesamiento de trauma, muchas veces hago alguna hipnosis para reforzar a futuro esos procesos de cambio. Incluso hay también algunas hipnosis específicas para reprocesar. Ahora en un ratito les voy a ir profundizando en este primer tema. Y el segundo tema que quería compartir con ustedes es que esta es una herramienta maravillosa para poder generar justamente recursos que son aplicables a muchas situaciones y a todas las personas. En este sentido, he ido armando algunas hipnosis a medida para temas genéricos. Luego de esta ponencia y de esta intervención, Susana les va a estar enviando algunas de ellas, como para que ustedes mismos las utilicen o las puedan replicar en el uso con sus pacientes. El tema de la hipnosis es realmente maravilloso. Yo llegué aquí a través de una querida colega de acá de Montevideo, Silvia Rodríguez. Ella me dijo, Cari, esto para vos va a ser espectacular, porque trabaja sobre la misma base que todos trabajamos, que es esta creencia de que dentro de nosotros mismos están las capacidades para reprocesar todo y para encontrar las respuestas y la sanación. Y la hipnosis ericksoniana trabaja a ese nivel, activa las propias capacidades sanadoras de la persona. Bueno, desarrollando un poquito más y yendo a aspectos un poco más técnicos, les quiero contar cómo utilizo la hipnosis para indagar y para ayudar en el reprocesamiento de trauma. Muchos de ustedes seguro que conocen y habrán leído el libro de Escena Fundante. Allí aparece un speech que justamente lleva a poder, a partir de una sensación corporal, poder explorar en la vida de la persona y en su historia para ir hasta la escena primigenia de esa sensación corporal. Muchas veces aparecen muchos blancos y los tomamos luego para hacer reprocesamiento de las maneras habituales que cada uno haga. Cromoterapia, MDR, un ojo por vez, en fin, lo EFT, lo que cada uno esté habituado a utilizar para reprogramar y reprocesar esos blancos. A veces también la hipnosis permite sugestivamente ir creando escenarios de indagación. Por ejemplo, muchas veces yo los hago imaginar una pantalla con ojos cerrados, luego de hacerlos entrar en trance, en donde en esa pantalla van a aparecer escenas que son las causas de las dificultades iniciales, por ponerles un ejemplo. Una vez que reprocesamos
Existen algunas hipnosis incluso que son específicas, por ejemplo la de cambio de recuerdos o borrado de recuerdos, y también yo utilizo mucho una que es la de antes y ahora, que es muy buena para que incluso la persona luego lo siga reforzando. ¿Cómo lo sigue reforzando? Porque es bastante habitual en mí que cuando hago esas intervenciones las grabo en el momento con el celular y se las envío al propio paciente. También muchas veces utilizo algunas hipnosis como la del desván para finalizar una sesión cuando veo que hubo mucha reacción o tengo la sospecha de que el paciente puede tener algún nivel de desregulación aún, para que vayan realmente serenos y con su sistema nervioso completamente calmado. Utilizo a veces algunas hipnosis como para terminar de limpiar, por así decirlo. Por otra parte, están estas hipnosis que son genéricas, que yo les contaba que he armado varias, una para sanación, algunas para relajación corporal, otras para, por ejemplo, el fin de año pasado, hice una para explorar las 5 áreas que yo entiendo son las fundamentales en la vida de una persona, para explorar distintas mejoras o distintos cambios que las personas pueden integrar a su vida. Se me hizo muy corto el tiempo, estoy viendo que ya estoy en 6 minutos y le había prometido a Susana que les iba a grabar algo de unos 5 minutos, así que bueno, muy agradecida por el espacio, por la participación, les deseo mucha suerte a todos los que incursionen en esta formación y estoy a las órdenes para lo que pueda colaborar con ustedes. Un abrazo enorme para todo el equipo de terapias avanzadas, en especial para Raquel y Susana. Bueno, Maravilloso. muy agradable, Karina, ¿no? Que nos mandó este testimonio. Y bueno, ahora me gustaría que podamos charlar un poquitito, a ver si quieren hacer alguna pregunta antes de seguir desarrollando un poco todo esto, ¿no? Ella hace mención, Karina, a la metáfora, es un ejercicio que hacemos, la metáfora del desván, que es muy lindo. Es imaginarse un desván en donde uno pone y deja cosas, valijas, carpetas, todo tipo de recuerdos, cosas que formaron el pasado de la persona, ¿no? Y se hace como una limpieza para ver qué es lo que dejamos, qué es lo que sacamos, y es realmente muy reparador, pero muy reparador esta técnica, muy bonita esta metáfora del desván. Si no hay ninguna pregunta, podemos entonces continuar. Yo pienso que Lourdes, por ahí, que ha hecho también, todas son absolutamente creativas mis alumnas, pero mis colegas, porque ya no son alumnas, son colegas, y realmente Lourdes ha hecho cosas muy interesantes. Le ha dado una vuelta de tuerca a muchos ejercicios que yo les he enseñado, pero aparte ha creado algo muy interesante que es poder hablar con órganos del cuerpo, ¿no? A ver si nos contás un poquitito, Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Susana y compañeros. Bueno, nada, lo mismo que mis compañeras, decir que yo ya tenía mucho interés en la hipnosis y cuando te encontré a ti, el curso tuyo, pues fue un cambio, eso es la verdad. Y se hizo fácil, ¿no? Lo que parece tan complicado, porque viniendo de Erickson, ¿verdad? Un mago de la mente, ¿no? Poder explicar todo eso de una forma sencilla es bastante difícil. Y para mí escucharlo en el curso contigo, Susana, fue pues eso, directo a decir es posible, ¿no? Se puede trabajar con hipnosis, no sabiendo nada. Y bueno, yo lo que en este caso, el tema de hablar con los órganos me parece muy interesante porque es muy curioso cómo la persona cuando se enferma o tiene un síntoma ve como un enemigo, ¿no? El órgano o la enfermedad, ¿no? Lo ve como, de hecho por eso la medicina está tan, ¿no? tan vigente, ¿no? Porque
trata de bloquear o matar al bicho o dejarlo, ¿no? Sin síntoma, ¿no? Quitar el síntoma, que es tan importante, como todos sabemos en terapia, ¿no? El síntoma, para que pueda conducirnos a la raíz del problema. De manera que la enfermedad, tanto si ya está constituida y es crónica, como es un síntoma primario, ¿no? Que empieza, es importantísimo poder entender que los órganos tienen, bueno, yo no sé si son los órganos en sí, pero tienen una cualidad y una, vamos a decir, una personalidad y una función tan concreta que puede sorprender cuando una persona de verdad se pone en comunicación consigo misma, ¿no? Interiormente hablando, con su cuerpo, tan difícil también tantas veces, ¿verdad? El cuerpo, que estamos más en la mente que en el cuerpo, y cómo puede acceder a una información directa, experiencial, de lo que de verdad está ocurriendo a través del diálogo, ¿no? En ese diálogo, porque en este caso sería un planteamiento de la hipnosis también indagatoria, ¿no? Una parte donde hay un coloquio, una comunicación, ¿no? Y se pregunta y se preguntan preguntas muy concretas y se reciben respuestas muy concretas. Y va a depender de las preguntas que se hagan, pues también cómo va a responder el órgano. Las preguntas, yo cuando he hecho este trabajo, que el vídeo que he grabado, que luego si queréis lo puedo pasar, está en YouTube, es con el hígado, que es uno de los órganos más importantes, es el jefe, ¿no? Es el jefe de la, vamos a decir, del cuerpo, porque se encarga de funciones muy, muy importantes y sin el hígado no podemos vivir, no se puede sustituir. Pues cómo también conocer sus funciones van a hacer que se puedan hacer las preguntas adecuadas. No son preguntas al azar, sino preguntas que tienen que ver con la propia función del órgano, con su cualidad, su función, su forma de trabajar en el cuerpo, ¿no? Y es sorprendente cómo te puede dar una información que hasta ese momento para ti era totalmente inconsciente. ¿No? Es este paso del inconsciente al consciente, donde el órgano, que además el cuerpo y los órganos son autónomos, por lo tanto es puramente inconsciente, es decir, ahí el consciente no puede hacer nada, y cómo el órgano representa ese inconsciente en su máxima expresión, ¿no? Porque va a hablar con el consciente se va a enterar de que hay una parte que no conoce de sí mismo, que tiene un conflicto o que está por exceso o por defecto teniendo un problema, ¿no? O sea, está desencadenando una sintomatología. Entonces, bueno, me parece primordial para poder, sobre todo cuando las personas están muy disociadas del cuerpo, ¿no? Y piensan que lo que les pasa en el cuerpo no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Con lo que piensan, con lo que sienten, y sin embargo es totalmente relacionado, ¿no? Bueno, somos una unidad, como decía Leo, ¿no? Entonces, en esa unidad el cuerpo se va a comunicar con la parte consciente. Y bueno, tú decías, Susana, que el cuerpo está preparado para cualquier conflicto, ¿no? Por los siglos y siglos de evolución biológica. Y para de resolverlo. ¿Verdad? Para resolver. Entonces, ellos tienen la solución, que no es la que piensa que es la mente, ¿no? Porque la mente está pensando que la solución es una cosa y diametralmente, generalmente opuesta a lo que el órgano, el cuerpo, tiene como solución, que va a ser una deducción a partir del coloquio, ¿no? de la comunicación con el órgano. Por ejemplo, así de lo que me dices, lo que más te puedo contar ahora es el caso de una persona que estaba sintiendo que el novio de su hija era una persona tóxica para la familia, ¿no? O sea, para la hija y al entrar en la familia, para la familia, por su forma de ser. Entonces, solo esto, una persona tóxica, esta persona tenía un problema de hígado, ¿sí? Y es curioso porque el hígado tiene que ver con toda la depuración de los tóxicos, es decir, todo lo que son toxinas en el cuerpo depura toda la sangre, de manera que se ocupa justamente de eso. Y la persona estaba viviendo el conflicto porque sentía amenazada a su familia por esta persona que consideraba explícitamente tóxica. Y cuando empezó a hablar con su hígado se dio cuenta de la preocupación que tenía, que era excesiva, o sea, ya no era un sentir que esa persona podía dañar, sino que se sentía en peligro, es decir, que todo su sistema defensivo estaba en peligro. Entonces el hígado estaba
trabajando, en este caso en exceso, y estaba intentando solucionar el problema, vamos a decir, el órgano, cuando en realidad el problema era psicológico. Es decir, que también es biológico, ¿no? Porque cuando sientes que tienes amenazada a la familia, pues eso es un problema, ¿no? En este caso. Entonces, el hecho de esa conversación le dio mucha luz para poder cambiar esta visión que tenía, ¿no? Porque no podía hacer que su hija dejara a su novio. Lo único que podía hacer él era cambiar su perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, no voy a contar todos los detalles porque ahora mismo tampoco me acuerdo explícitamente, pero vamos a decir que justamente esto, ¿no? Que el hecho de que una persona perciba una situación de una determinada manera va a afectar a un órgano en concreto que tiene una similitud de forma en su función. Es decir, que el hecho de que estés todo el rato pensando cómo me elimino este problema donde yo siento que esta persona es una persona tóxica, va a generar que el hígado se ponga en funcionamiento porque se siente apelado, se siente como apelado a ayudar, ¿sí? Porque todo el cuerpo está para ayudar, está para querer sacarnos de los problemas, ¿no? Entonces, bueno, este es un poquito así en general, sin entrar en detalles, cómo después puede la persona entrar más profundo y darse cuenta de muchas cosas que están implicadas en el problema. Interesante, ¿no? Porque precisamente la importancia que tienen los pensamientos, ¿no es cierto? Cómo puede uno enfermar por los pensamientos que tiene, ¿no? Y a veces la falta de amor que tenemos, de comprensión para ciertas soluciones. Y cómo poder distinguir si hay un problema mecánico, físico, o si es un problema de tipo emocional, ¿no? Exactamente, que siempre va a salir una parte emocional porque este hombre, de hecho, bueno, luego ya con el trabajo en terapias de avanzada, siempre puedes tomar ese diálogo para ir a la raíz de dónde viene todo eso, porque probablemente esa persona tiene una pequeña distorsión, ¿no? O sea, a no ser que en este caso el chico no era un asesino ni era nadie, ¿no? No pasaba nada especial, solo que él, al estar muy preocupado por su hija, pues excesivo protección, ¿no? Tenía una percepción un poco demasiado exagerada, ¿no? Y cómo eso también lo puedes tomar después, el órgano también te va a ayudar a tomar ahí para poder, es decir, para poder ir más atrás, porque generalmente el problema no está ahí muchas veces, ¿no? No está ahí, está más atrás en el tiempo también. Claro, como por ejemplo poder ir a una escena fundante o ir a ver dónde se creó esa matriz que la fue transportando a distintas situaciones de la vida, ¿no? Y cómo esta mecánica debe haber generado un cambio en la interacción familiar también. Así que es muy sistémico. Sistémico total, efectivamente, porque desde el momento en el que el padre cambia la percepción y siente que, o sea, ve que claramente es algo personal y que a su hija ha de respetarla, ¿no? Es mayor de edad y que le da una visión distinta y se ocupa de sí mismo, ya no es un problema del chico con su hija, entonces coge responsabilidad y cambia muchísimas cosas y sobre todo cuando entra en psicoterapia, ¿no? Cuando ya la persona quiere adentrar. Es una forma, para mí trabajar con los órganos es una forma, por ejemplo, para trabajar con personas que no se han planteado lo psicológico o lo emocional, son más racionales y lo ven todo como, tengo un dolor, ¿qué me pasa? Me han dicho que la hipnosis se quite, ¿no? Como dejar de fumar o me han dicho que la hipnosis quita el dolor y al final encuentran que sí, quita el dolor, pero también encuentra la raíz, ¿no? Para que no te vuelva a doler, no solo momentáneamente como la pastilla, que la gente también usa la hipnosis un poco como la pastilla, ¿no? Quiero dejar de fumar, hazme una hipnosis, como si, como si fuera magia, ¿verdad? Eso también hay que desmitificarlo, ¿no? Es un poco también como la pregunta milagro, porque permite realmente ver cuál es el foco del problema, ¿no es cierto? El foco no era este muchacho, sino que el foco era una manera de estar manifestando una sintomatología, algo que ella, alguna situación traumática, algo vinculado con alguna etapa de su vida que no pudo procesar o metabolizar, digamos, o digerir, ¿no es cierto? Exacto, eso es. Entonces eso es interesante, permitir saber, porque esto es muy importante, saber cuál es el foco cuando uno trabaja, ¿no? Hay veces que estamos como muy lentos
porque estamos tratando de ver cuál es el foco. El foco es el enojo, la rabia, el foco es la pérdida, el foco. ¿Dónde ponemos el foco para empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, de esta manera, al hablar así con los órganos, me parece una manera muy rica, porque inmediatamente se pudo conectar y ya, digamos, dejó de ser una situación vinculada con el novio de la hija, sino que se reestructuró de una manera diferente y mucho más útil, ¿no? En vez de proyectarlo afuera, pudo interiorizar un tema que tenía ella y poder ubicarse también dentro del sistema familiar, respetando las jerarquías, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, muchas funciones se realizan desde este lugar, ¿eh? Sí. Muy, muy lindo, muy lindo. Susana, Gracias. yo quería preguntar Sí. lo que ha planteado Karina de cómo se indaga en la escena fundante cuando trabajas con la hipnosis, cómo es el trabajo de... Porque con las TIC vas indagando, ¿no? Haciendo como desde la sensación física, vas abriendo ahí la puerta al inconsciente para que aparezcan las escenas, ¿no? Y cómo se implementa el tema de la hipnosis en la búsqueda de la escena fundante. Eso me gustaría no sé si es posible profundizar un poquito más sobre este asunto. La escena fundante, digamos, ella lo pone en términos que todos conocemos, ¿no es cierto?, al trabajar con terapias avanzadas, pero, digamos, no dejamos que el inconsciente pueda resolver esa situación. No ponemos en el foco el tema y después hacemos un acompañamiento para darle tiempo a que la persona pueda ir procesando, puede ir elaborando la situación, puede resolverlo. ¿Cómo? Nosotros no sabemos, pero lo que sí sabemos es que una vez que terminó el ejercicio, hay un cambio de conducta, desaparece el síntoma y eso es lo que nosotros entendemos como que se hizo un buen trabajo. Pero hay veces, muchas veces no sabemos qué es lo que la persona estuvo procesando, porque lo hace precisamente en ese estado en donde hay que dejar que haga y arme ese proceso ella. Sí. Hay una técnica que se trabaja también en constelaciones familiares, pues que la toma yo creo que de todos estos puentes, y es que yo no sé si tú conoces la de un trencito, que uno monta a la persona en un trencito, dice, bueno, estás aquí, móntate en el tren, bueno, hace toda la inducción, pídele a tu cerebro tal que le diga al otro, bueno. Y entonces, bueno, comienza a bajar, estás de 35 años, bájate al 34, vas por la vía de la montaña, vas cruzando la colina y uno le va hablando todas las cosas pues, de la visualización. Bájate en esta estación, en la estación de tus 30 años, mira a ver qué encuentras, qué aparece allí, si hay alguna escena en la que tú consideras. Y vuélvete a subir al tren y sigue bajando y sigue bajando. Y es impresionante. Yo con esta técnica he encontrado escenas a la lata que no había encontrado de otra manera, incluso escenas fundantes. Muy interesante. También hay otro trabajo que es con el álbum familiar. Fotos en donde se ve recién nacida, se ve de bebé, se ve en brazos con la madre, distintas etapas evolutivas en donde va pasando de 1 a 5 años, de 5 a 10 años, y la persona va reviviendo todo aquello que siente que tiene que volver a acomodar y a procesar. Y cuando hay algo muy específico que nosotros nos damos cuenta, alguna situación más bien traumática que sabemos que hay que modificar, ahí sí, la trabajamos con técnicas especiales de cambio de recuerdo. Es un trabajo muy lindo, en donde es increíble cuando hay algo muy perturbador, al cambiar las imágenes y los recuerdos, al cambiar por dentro, se cambia por afuera también la percepción de la situación, ¿no? Tenemos una serie de técnicas con las cuales hacemos inducciones muy buenas, que son la del desván, la del árbol, la de distintos ciclos de la vida, muchas que son muy específicas como para poder trabajar, no sé, un paseo por el bosque, en fin, son muy específicas pero que ayudan a que la persona pueda entrar en comunicación con
ella misma y poder ir procesando aquello que siente que tiene que solucionar, ¿no? Y mucho trabajo hacemos con el tema de la respiración también, ¿no? La respiración es un elemento mágico, ¿no? Poder concentrarse en la respiración, de cómo el aire entra y sale, que cada vez que entra limpia y cuando sale saca cosas que podrían hacer daño. Y entonces trabajamos mucho en torno a la respiración y damos tiempo a que la persona pueda expulsar, pueda limpiar, pueda dar luz a toda esa parte que tiene que sanar. Bueno, es propio del curso ya, ¿no? Pero bueno, esta es una muestra de las cosas que por ahí escuchamos que se pueden hacer, ¿no es cierto? Un poco para que vean que es algo muy, de alguna manera, hasta sencillo, ¿no? Si uno tiene los conceptos de las soluciones, que son las cosas que tiene que cambiar, vinculado con el futuro, vinculado con los recursos de la persona, vinculado con las etapas evolutivas, también es importante ver en qué etapa evolutiva está, si corresponde esa etapa evolutiva a lo que está haciendo la persona, ¿no? Muchas cosas que son realmente muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar que Milagros nos cuente un caso que tiene y después también va a ser ella una linda demo, ¿no? Como la conozco. Ajá. Milagros, todo tuyo. Bien. Primero, bueno, agradecerte, Susana, por este espacio. Realmente es un honor para mí compartir este momento con mi gran maestra de hipnosis. Así que bueno, agradecerte y decir que bueno, que dentro del camino y el recorrido en terapias de avanzada, esta es una técnica maravillosa que no debe faltar en nuestra caja de herramientas. Este camino con corazón que fui descubriendo en terapias de avanzada, al decir de Castaneda, es un camino donde encontré que esta herramienta es fundamental, porque además esta herramienta aparece en otras técnicas de terapias de avanzada como muy intercalada, sin darnos cuenta, está siempre presente en todas las herramientas que fui aprendiendo. Así que bueno, recomiendo que hagan este entrenamiento porque es fundamental para cualquier terapeuta. Igual estaba pensando Sí. en esto que decís vos de cómo se intercala con otras técnicas. Pensaba que cuando hacemos la búsqueda de escena fundante, Raquel siempre dice, bueno, y uno tiene que hablar en un tono especial, y también utilizamos muchas veces este estado, el poder hablar en un estado hipnoide para que la persona pueda ir relajándose y se pueda ir concentrando, sintiendo, imaginando y conectándose más con su hemisferio derecho. Y bueno, sí, se utiliza muchas veces este estado hipnótico, ¿no? Es cierto. Bueno, te interrumpí porque me acordé. Justamente cuando estaban hablando recién de escena fundante, yo pensaba, bueno, escena fundante es una hipnosis. Ah, claro. Pues, Sí, sí, sí. Uno entra al tratar de ver cuándo fue la primera vez o qué escenas le aparecen en relación a esas sensaciones corporales, que me parece interesantísimo eso de Como poder una rescatar, especie de regresión. claro, rescatar las sensaciones corporales, que es lo único que siempre queda grabado en el cuerpo, ¿no? Hasta llegar a ese momento, ¿no? Pero sí, uno puede decir que es como un estado de trance o una hipnosis que tiene otro nombre. Ajá. bien. Lo interesante es el ponerle nombre y apellido a esto que se llama escena fundante. Eso me parece revolucionario, ¿sí? Por parte de los doctores Solvay. Muy bien, prometo no interrumpirte. Haces muy bien en interrumpirme. Bueno, voy a presentar entonces el Power que armé para presentar el caso
en el que trabajé, que bueno, quiero comentar que ese caso lo trabajé en el momento en que estaba haciendo el entrenamiento con Susana, y me salió en ese momento de aplicar esa técnica. No lo tenía previsto, pero fue una sorpresa muy grata para mí, porque en definitiva yo lo apliqué como diciendo, bueno, a ver, vamos a probar, a ver qué pasa con esto. Y bueno, y realmente fue una sorpresa para mí el resultado. Así que bueno, voy a compartir con ustedes el Power. Acá esta frase me encantó, por eso la puse. La vida te traerá dolor por sí sola. Tu responsabilidad es crear alegría. Esta es una frase de Milton Erickson que, bueno, refleja la orientación naturalista. Esta idea que hablábamos recién de que cada uno tiene las capacidades naturales necesarias para superar sus dificultades. Y eso es lo que vamos a ir buscando con la hipnosis ericksoniana. Bien. Bueno, esto ya lo hemos dicho, pero bueno, el tema de la disociación, a veces cuando se nombra esta palabra uno piensa, bueno, ¿qué es lo que uno logra o qué es lo que uno va a hacer con la persona en la hipnosis? Y se trata de una disociación, pero es una disociación instrumental, que logra un aflojamiento, digamos, entre la conciencia y el inconsciente. Y bueno, eso es el estado de trance, esa posibilidad de tener una conexión particularmente con ese hemisferio derecho, que es el que nos permite ingresar a la información que necesitamos trabajar. Y ese trance es muy fácil de lograr, no se necesita nada extraño, solamente utilizar palabras que se dicen en un tono y en un modo particular, y sobre todo en un lenguaje que sea familiar a la persona. Bueno, esto, como hemos dicho, produce un predominio de la función del hemisferio derecho, y esto comienza a potenciar la imaginación, la capacidad de imaginar, que aparezcan imágenes, un estado como de ensueño, donde todo es posible, el sentir, conectar con el sentir más que el pensar es propio del hemisferio izquierdo. Y bueno, y entonces fácilmente se ingresa al contacto con las experiencias de la vida de la persona. Bueno, ¿qué efectos produce? Se resuelven problemas fácilmente, se resuelven síntomas, pero no los resuelve uno como terapeuta, sino que la misma persona en el proceso va encontrando los recursos para poder resolver. Al aparecer esos recursos que a veces las personas no creen tener, en el proceso se dan cuenta que los pueden rescatar y que realmente los tienen, y entonces se produce un reaprendizaje porque es una revalorización de sus propios recursos. Y bueno, entonces se produce una reorganización que sucede a nivel inconsciente. Y esto provoca cambios que son positivos, luego en las conductas, digamos, esta modificación que se hace a nivel inconsciente, después aparece en la conciencia y en la vida diaria de la persona. Bueno, esto que decía Susana, este concepto tan hermoso que aporta Milton Erickson,
que el inconsciente en realidad no es el inconsciente freudiano que vemos como lleno de impulsos y de cuestiones ocultas, sino que es un reservorio de sabiduría al cual podemos acceder en este estado de trance. Y rescatar de allí todos los recursos que nos permiten sanar. Y entonces, bueno, aparece un concepto que lo utilizamos muchas veces en distintas inducciones, el concepto del sabio interior. Es muy útil este concepto del sabio interior porque es un concepto de que todos nosotros, todos los seres humanos, llevamos ese sabio con nosotros, que a veces no lo tenemos muy en cuenta o no nos damos cuenta, pero que ese sabio está y nos acompaña durante toda nuestra vida. Y podemos acudir a él, que está dentro nuestro, para hacerle todas las preguntas y resolver los problemas y saber cuáles son las soluciones a los problemas. El estado de trance, por medio de la hipnosis, entonces genera una apertura al aprendizaje, que en realidad es un reaprendizaje, porque es volver a conectar con los conocimientos que llevamos dentro. Bueno, esto es como la presentación de la técnica que utilicé en el caso que voy a presentar. Es una técnica que se llama técnica para cambiar recuerdos. Se entra en un estado de trance a través de una inducción y en esa inducción se la guía a la persona para que, como si fuera una película, observe toda su vida, desde el comienzo de su vida hasta el final de su vida, pasando por todas las escenas que vaya recordando, que vaya pudiendo recordar en ese estado de trance. Y al hacer el pasaje, que se hace desde el principio hasta el final, del final hacia el principio, utilizando distintas velocidades, como si pudiéramos hacer un rebobinado. Entonces, en cada uno de esos pasajes vamos posibilitando el surgimiento de nuevas escenas. Y de escenas tal vez que la persona no tenía presente y que surgen como recuerdos espontáneos al hacer esa práctica. Bueno, esto es un poco la explicación gráfica a través de este dibujito de nuestra infancia, donde teníamos que jugar a marcar las diferencias. Es un poco como para graficar lo que va sucediendo en el proceso, aprovechando la posibilidad de detenerse en cualquier escena que aparezca, porque en ese proceso surgen naturalmente escenas que son importantes focos para trabajar, porque a partir del cambio que se pueda generar en esas escenas, vamos a posibilitar la resolución del problema o del síntoma. Entonces, nos detenemos en esa escena de tonalidad negativa que surge y a voluntad le pedimos a la persona que haga un cambio. Los cambios, por pequeños que sean, provocan finalmente una modificación en todo el sistema. Entonces, a veces las modificaciones no tienen que ser grandes cambios. Con un pequeño cambio ya funciona. A veces cuando la persona está como o se siente imposibilitada de realizar un cambio,
la ayudamos utilizando este recurso tan importante que es la respiración, que Susana nos comentaba recién como un recurso fundamental, porque la respiración es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida y funciona por sí sola, es absolutamente inconsciente. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. Es más, si nosotros hacemos un esfuerzo con la respiración, la entorpecemos. Entonces, utilizando la respiración, es como una metáfora de que el cambio va a ocurrir de todas maneras, aunque nosotros no hagamos nada. Y utilizamos la respiración como metáfora entonces para decirle que es la respiración quien va haciendo este cambio, que ella no tiene que, la persona no tiene que hacer nada, que simplemente deje que la respiración haga un cambio en esa escena. Y naturalmente ocurre. Y bueno, así es como ocurre el cambio. Así de sencillo. Y bueno, ¿y por qué desaparecen los síntomas o por qué desaparecen los problemas con este procedimiento? Porque justamente esas modificaciones que en ese estado de trance y que a partir de nuestra colaboración, de alguna manera, la persona va pudiendo hacer, ya esa información que cambió queda instalada a nivel inconsciente. Entonces, las escenas, o sea, cuando hablábamos de escena fundante, acá en este procedimiento suelen aparecer escenas que son escenas fundantes traumáticas, como en el caso que voy a presentar. Al ser modificada, se modifica el síntoma desaparece. Y bueno, y así es como parece mágico, no lo es, pero se resuelve muy, muy sencillamente. Bueno, acá está un poco descrito el caso. Esta es una mujer que en su momento tenía 35 años, que estaba en pareja hacía 10 años, con 2 hijos pequeños, uno de 8 y uno de 1 año. Y su motivo de consulta, ella consulta por ataques de pánico, porque ella venía como de otros tratamientos que no, digamos, en principio algo le habían aliviado, pero después este síntoma volvía a surgir y le habían dicho que eso era un ataque de pánico. Bueno, así que ella viene con ese diagnóstico, pero en realidad, cuando ella me comenta en qué consistían esos ataques de pánico, se trataba de un síntoma que ella no podía tragar los alimentos. Como por periodos de su vida le empezaba a suceder esto, le tomaba un temor a ahogarse, a atragantarse, no podía pasar el alimento y al no poder comer durante mucho tiempo, ella iba perdiendo peso, muy extremadamente delgada, realmente pasaba por periodos donde estaba muy, muy desnutrida y, y enseguida, obviamente, esto le aparecía el temor a morir y sobre todo su preocupación era dejar sin madre a sus pequeños, que iban a ser los hijos sin ella, sin mamá, al ser tan chicos. Bueno, ese era todo su síntoma. El síntoma por primera vez en su vida aparece en el año 2014, en el contexto de que su hija mayor tenía 1 año y ella empieza a sospechar que hay un tema de traición, de engaño por parte de su pareja, que relaciona inmediatamente con
un tema de traición y engaño por parte de su mamá. Pero bueno, todas estas cosas son elementos informativos que ella me fue dando, que en realidad a los fines de aplicar la hipnosis, nosotros no interpretamos absolutamente nada de esto. Tampoco, perdón, perdón que interrumpa, tampoco fuiste a reprocesar las escenas de traición, ni de la pareja, ni de la madre. No, no, porque se resolvió tan rápidamente el caso que no fue necesario eso. Ahora Gracias. te cuento cómo sucedió. Bueno, el tratamiento llevó nada más que 2 sesiones. Realmente a mí me sorprendió muchísimo en su momento. Ahora, pasado el tiempo, ya no me sorprende porque hay muchas situaciones de este tipo que se resuelven rápidamente. Pero en Hiciste su honor a tu nombre, momento... milagro. ¡Ah! Hiciste honor a tu No. nombre, milagro. Eh, pero no, bueno, esto en realidad, digamos, es el funcionamiento de la hipnosis, que es increíble lo eficaz que resulta. Bueno, la primera sesión que tuve con ella, porque justamente se dio que ella llegó a mí en el momento en que yo estaba haciendo el entrenamiento con Susana. Así que yo estaba con todas las ganas de probar y decir, a ver, ¿hasta dónde funciona esto realmente? Y bueno, lo primero que hice fue la primera entrevista, que yo la tengo estructurada, siempre está incluida la pregunta del milagro en mi entrevista, porque realmente es maravillosa la pregunta del milagro. La pregunta del milagro para mí está muy en sintonía con lo que es la física cuántica. Este concepto de que cuando uno es capaz de crear el futuro y sentirlo al futuro como que esto ya está ocurriendo, eh, esto ingresa en el campo de posibilidades y facilita que eso que estoy imaginando realmente suceda. No sabemos ni cómo ni cuándo, como dice Milton Erickson, si será hoy, si será dentro de un tiempo, pero finalmente sucede. Y me ha pasado con muchas personas, que es muy, muy lindo lo que pasa, porque después del proceso terapéutico, muchos me han dicho, ¿te acordás cuando me hiciste esa pregunta el primer día que estuvimos en la primera sesión? Y pensar que ahora estoy viviendo todo eso que te contesté en esa pregunta. Así que bueno, es muy, muy lindo, muy gratificante eso. Bueno, Ana Milagro, ¿cuál es la pregunta cuál es la pregunta que haces? la pregunta del milagro es esto que comentaba Susana, donde uno va diciendo, bueno, vamos a imaginar por un momento que esta noche, cuando te vas a dormir y te dispones al descanso, mientras estás durmiendo, no sabemos ni cómo ni por qué, mágicamente ocurre un milagro de verdad. Y ese milagro consiste en que mañana, al despertar, con mucho asombro, comenzás a observar que todos tus problemas están resueltos, que no existen más. Vas a mirar con mucho asombro esta situación nueva en tu vida y me vas a contar qué es lo que ves, qué es lo que escuchas. Te das cuenta que todos tus problemas se resolvieron.
¿quién es el primero en darse cuenta que tus problemas dejaron de existir? Bueno, entonces con esa pregunta, que en realidad es una inducción, la persona va imaginando y vivencia todo lo que va sucediendo y el rostro le cambia y empieza a conectarse con esa posibilidad, ese campo de posibilidades. Y al poder vivenciar esto y creerlo realmente que esto está sucediendo, entonces, si nos remitimos a los conceptos de la física cuántica, esto nos permite estar creando nuestro futuro. Y realmente entonces, después del proceso terapéutico, ocurre así, parece mágico, parece un milagro, pero bueno, nosotros desde nuestro conocimiento podemos entender un poco por dónde va esto, ¿no? Quería comentar algo, Sí. Milagros, está muy linda tu presentación, pero te voy a interrumpir. Cuando Sí. uno hace esta pregunta Milagro, también va preguntando, bueno, y contanos, al día siguiente ya se produjo el milagro, ¿qué cosas ves? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas son diferentes? ¿Qué estarías haciendo? Y bueno, como dijo Milagros, hacer una pregunta sistémica, ¿quién sería el primero en darse cuenta, no? Pero que vaya armando una secuencia en donde va narrando qué cosas son las que realmente, qué aparece, qué hace de nuevo, qué es lo que cambió. Y es importante esa secuencia narrativa de las diferentes escenas que va empezando a imaginarse. Eso quería decir, nada más. Acá hay mucho de la programación neurolingüística, ¿no? Cuando empiezas a hacer Obvio, las preguntas por supuesto, relacionadas con porque el... justamente la programación neurolingüística está sacada de todo lo de Erickson. Lo calcaron a Erickson con el permiso de él y de ahí salió la programación. Bandler y el otro que no me acuerdo ahora, pero sí. Grinder y Blander, Bien, algo así. tal cual. Sí, 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 sí. Muy bien, te escuchamos. Bueno, listo, ahí terminó la primera entrevista. En la segunda entrevista, aplico la inducción para cambiar los recuerdos. Y bueno, empieza con la foto del inicio de su vida, y al final, la última parte, que es su vida actual, en ese momento, ella se observa feliz junto con sus hijos, jugando con ellos. La primera escena de su vida aparece ella en una cunita, como sola, como que no hay nadie en esa habitación, está sola en una cuna. Bueno, al ir y venir de esta película de la vida que va pasando de un lado hacia el otro, y también pensando en el síntoma, teniendo en mente el síntoma, de repente, en forma sorpresiva, aparece una escena que ella no recordaba, y que era una escena donde en la escuela primaria, en uno de los recreos, ella come un caramelo y se atraganta con el caramelo. Y siente que alrededor de ella las compañeritas estaban todos como desesperados y que no podían hacer nada, nadie hacía nada para ayudarla. Finalmente, bueno, en la realidad eso se debe haber resuelto porque alguien debe haber hecho algo, pero ella lo recordaba así, y al trabajar el cambio por medio de la respiración, ella termina transformando esa escena en un momento en el cual ella tiene una bolsa de caramelos en sus manos y con mucha alegría los reparte entre sus compañeras y están felices disfrutando del recreo. Bueno,
al ir y venir de la película, eso ya queda digamos, en estado de trance, queda grabado en su inconsciente ya y modificado de esa forma. Y bueno, se terminó el síntoma. Así de sencillo fue. Ella se quedó muy sorprendida, yo más sorprendida que ella, aunque no se lo dije. Y más adelante, porque bueno, yo seguí en contacto a ver cómo iba el síntoma. Y ella me comentó bueno, que se había reunido con unas amigas a comer y que había disfrutado mucho ese momento y que había comentado el proceso terapéutico que había tenido conmigo. Y claro, yo no le había dicho que la técnica, cómo se llamaba. Entonces que las amigas le empezaron a preguntar, pero ¿cómo fue esto que solucionaste tan rápido este problema que tenías durante tantos años y qué bien que estás y demás? ¿Qué hizo la terapeuta? Y entonces ella les contestó, no sé, dice, me parece que me hipnotizó. Así que bueno, así fue a partir de ese 12 de noviembre de 2021. Se resolvió y sigue contenta y sigue feliz, ya o sea, esto es parte del pasado, ya no existe más. Así que bueno, normalmente la veo que publica cosas muy lindas en Facebook, que está muy feliz, que está con su familia. Y listo, ese fue el fin del tratamiento en solo 2 sesiones. ¿Podés sacar el Power para poder vernos todos? A ver, Pause. ¿a dónde? Share. Al lado, ¿Acá? al lado, al lado. A la derecha. Acá. Ahí. ¿Ahí? Ahí está. Listo. Lo pausaste. Ahora Sí. decide si ya no. ¿Ya no lo ven? Sí, acá todavía estamos viendo. Pone, por favor, dejar de Sí. compartir. Dejar de compartir. Claro, La flechita verde abajo. Stop share. Ahora. Ahí está, qué bueno, aprendí. Bueno, parece muy minimalista, ¿no? Pero así son realmente los cambios que se producen, ¿no? En este es sorpresivo, pero bueno, así se producen los cambios. La verdad que muy lindo resumen y aparte muy espontáneo porque lo planteaste con todo el temor y la inseguridad de estar haciendo algo y de quedarte sorprendida porque vos misma no pensabas que iba a tener esta respuesta, ¿no? Pero bueno, abrimos las preguntas, a ver si. Nérida, sí. Sí. No, quería preguntar si estas técnicas las han aplicado, por ejemplo, para dejar de fumar. Sí, es difícil. Ujú. El dejar el cigarrillo es difícil, pero sí, se aplica para dejar de fumar. Tenés que contar con cierta, obviamente, motivación de la persona, como siempre, ¿no? El paciente tiene que sudar, no solamente el terapeuta suda. Así que desde decirte que, por ejemplo, haber logrado en una sesión, como en 4 o 5, hay veces que cuesta mucho más. Pero sí, se ha logrado dejar Sí, sí, bueno, porque estoy pensando en un paciente que no solamente ese es su motivo de consulta, sino que viene con un estado de ansiedad muy, muy alto y bueno, o sea, es un síntoma más el fumar, ¿no? Como hábito. Pero bueno, gracias, voy a probar. Sí. Gracias. Después quería que, Eliana, vos tenés un Facebook o tenés una página tuya con tus inducciones. Tengo mi página web que se llama wira.com, wira.com.co y, ¿Lo podés poner en el chat, por favor? Claro. y alguno en YouTube. Bueno, muy lindo, yo te digo, muy espontáneo, muy lindo el caso muy bien explicado un poco lo que es la mentalidad o el concepto ericksoniano.
Y bueno, estas son las cosas que de repente nos llama tanto la atención porque podemos en tan poco tiempo, bueno, con todas las técnicas de terapia avanzada, en tan poco tiempo podemos resolver tantas cosas, ¿no es cierto? Ya tenemos experiencia con respecto a esto, ¿no? Pero muy, muy lindo. A mí se me vienen dos comentarios A ver, Ana. y preguntas. Primero, yo no hice el curso de hipnosis, pero bueno, se me vienen distintos momentos que sin darme cuenta uno llega a momentos de que hace hipnosis. O me da ganas de tener más herramientas para hacerlo mejor, digamos, pero una, bueno, la escena fundante que dicen, se me viene como una herramienta genial para la parte cuando uno hace pasaje al futuro. Claro, claro, sí, sí. Pasado, presente, futuro. Y también a veces me pasa cuando estoy con una persona y viste cuando empezás a hacer el entretejido cognitivo y se traba en una escena, bueno, y la persona llega a una escena y de esa escena no puede salir y querés reprocesar y no sé qué. Y a veces yo la hago mirar esa escena y sin darme cuenta estaba haciendo como un cambio de recuerdos. Bueno, la pongo en esa escena, bueno, por ejemplo, que eso es una chiquita que se siente lastimada, generalmente cuando llegas al niño interior, y bueno, ¿y qué necesitaba? Bueno, y necesitaba que alguien me dé un abrazo. Bueno, imagínate, bueno, y trato de usar la tonalidad, no es mi fuerte, pero bueno. Imagínate que te está abrazando, qué sentís, qué le pasa a tu cuerpo, cómo cambia tu mirada, qué haces después, qué va pasando en tu cuerpo con el efecto del abrazo. Bueno, ahí en realidad te está dando algo hipnótico, ¿o no? Por supuesto. Espera por supuesto, porque aparte lo describiste muy bien, y qué está pasando, y qué estás sintiendo, y cómo está la nena. Sí, sí, fuiste haciendo como un estado de trance, sin darte cuenta, realmente estabas haciendo una hipnosis. Sí, claro. Y después otra cosa que también me vino, no quiero acaparar la audiencia, pero bueno, si alguien quiere preguntar o comentar, yo ya tomé mi espacio, pero si hay espacio comento otra cosa. En un momento, cuando dijo, con mi mentalidad, que soy un poco estructurada y a veces, no sé, de la maravillosa abanico de herramientas, no la terapia avanzada, a veces a mí me pasa que no sé por dónde ir. Por ejemplo, me pasó cuando Milagros empezó a mostrar y dijo, no, porque tuvo 2 escenas de traición, yo con mi mentalidad estructurada yo me hubiera ido, digo, pero no reprocesaste, yo me hubiera ido derecho a reprocesar la traición con el marido y con la mamá. Y a lo mejor nos hubiéramos perdido de llegar al caramelo, no sé. Entonces ahí es donde a veces quiero tener como un protocolo de ver cuándo usar cada cosa. Bueno, no sé, no, la persona hay que tener más intuición, más conexión, no sé. Mira, digamos, es la experiencia de cada uno, y aparte la interacción, el circuito energético que se crea entre vos y esa paciente, lo que en ese momento te nace para poder hacer, para resolver el tema. Es como una creación, ¿no es cierto? Lo que vos elegís, la técnica que elegís para resolver el problema. Y ya sabemos que de todas maneras, abordarlo desde un lugar o del otro, se llega a la misma solución, que es elaborar el síntoma, elaborar el trauma, cambio de conducta, etcétera, etcétera. Digamos, al trabajar con temas relacionados con el trauma, necesitamos tener varias opciones de tratamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que no es decir, tenés que haber utilizado esta u otra. Es en ese momento ese circuito energético, qué te está hablando, qué te está diciendo, ¿no? Y bueno, y es lo que vos haces y utilizás. Claro, gracias. Se me ocurre. Sí, Ana, es como muy intuitivo y es real que cuanto más herramientas tenemos, más nos facilita. Como dice Raquel muchas veces, todos los caminos finalmente conducen a Roma. Tal cual. No importa cuál es la estrategia que utilicemos, vamos a llegar en algún momento. A veces llegamos más rápido, a veces llegamos más lento. A veces intuitivamente uno percibe también digamos, el perfil de la persona.
Y yo creo que las personas que somos como muy de hemisferio izquierdo, y el hemisferio izquierdo está a veces como perturbando, por ejemplo, bueno, las personas con estructura obsesiva, viste que por ahí el MDR no le va. Y bueno, y entonces todo lo que son las terapias de energía conectan mejor. Cuando podemos dejar de lado ese hemisferio izquierdo, aflojarlo y conectar más con el hemisferio derecho, suelen funcionar mejor las cosas. Gracias. Bien. Bueno, la verdad que les agradezco, ya nos estamos aproximando a las 12. Les agradezco a todos la participación, el interés que mostraron. Igual el lunes viene Nicolás y Nicolás va a poder subir en YouTube de Terapias Avanzadas esta presentación. Así que, por ejemplo, Esperanza, que no pudo entrar, no sé qué le pasó, el lunes la va a poder ver. ¿Mm? Susana, gracias por todo, sos una maestra. Gracias excelente. a vos. Gracias a vos. Gracias, Gracias a gracias todos. Susana, y gracias a todos. A todos los que han participado, les agradezco mucho. Bueno, Muchas gracias. Quiero Gracias. preguntarte Muchas algo. gracias. ¿cómo? Sí. Yo quería preguntarte algo. Vos al principio dijiste que habías enviado un material de León. ¿Sí? ¿Puede ser? No, le envié a León un material de él. No, vos lo tenés bien armado, Susana. Mandalo con todo gusto. Bueno. Está muy lindo como lo armaste. Bueno, ok, se los voy a mandar entonces. Muy bien. Se los voy a mandar. Bueno. Susana, gracias por la invitación. Realmente me encantó la presentación y compartir con ustedes. Y entiendo que admiro el caso que presentó María de los Milagros. Entendí, si bien no estoy formada como psicóloga, estoy en muchas áreas, un poco en la medicina china y en las terapias de energía oriental, y realmente me encantó. Así que mil gracias a todos. Bueno, yo les agradezco a todos por haber estado en esta jornadita. Así que les mando un beso grande. Un beso. Gracias. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que ya... Chao.